La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. Estamos listos para la entrevista con Diana Verónica y Tony, que usted también puede escuchar en las plataformas de audio: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. Y es que ahora la entrevista con Diana Verónica y Tony es parte de 360 Podcast. Este es el primer hub de podcast salvadoreños. Usted puede ingresar a www.360podcast.sb, en redes sociales también 360podcast.sb, en Instagram y en Facebook. De ahí lo direcciona a la entrevista, y en Twitter @360podcast_sb. La entrevista se sube todos los días. Dele clic a la campanita para que reciba la notificación. Bueno, ya escucharon a Claudia Ramírez, jefa de información de la prensa gráfica, que nos está acompañando hoy en la conducción del programa, dado que don Tony Cabezas, pues a esta hora ya me lo tienen bien dormidito, ¿verdad? Porque está siendo sometido a una cirugía y sabemos que le va a ir todo bien. Así que, Claudita, nuevamente bienvenida. Buenos días, otra vez. Sí, bueno, ahí mandándole buenas vibras a Tony, ¿verdad? Que ojalá ahí le den el levantoncito a la naricita y se la dejen así, aguileña, aprovechando el ray. ¿Verdad que de eso es? Yo sabía. Con botoncito en la punta. Sí, que le dejen un botoncito así en la punta, delicado, para que le cambie así un poco el perfil. Aquí el invitado va a ver cómo queda Tony. Yo sabía que era la lipo. Es el próximo. Y él me dijo, mira, no voy a estar porque prefiero estar dormido. Uy. Si vas a estar vos en la entrevista, prefiero estar dormido. Y ya lo escucharon. Federico Hernández Aguilar está aquí con nosotros, analista, escritor. Bueno, yo como conozco a Fede de años, para mí él es escritor, ¿verdad? Él es escritor. Que vos lo conocés en sus ciernes, cuando era poeta, un aventurero. Sí. Cuando comenzaba. Cuando era un aventurero. Poeta, bueno, y ha estado en diferentes facetas de la vida nacional. Está aquí con nosotros. Vamos a tratar de ahondar en un análisis de la realidad nacional, ¿verdad? Están pasando cosas positivas, algunas otras no tan positivas. Yo lo que veo, Claudia, es que viene vestido como los bitcoiners. Con el look es un poco más desenfadado. Más desenfadado. A la moda. Yo pago realmente por no ponerme saco y corbata. De verdad, yo hubiera creído lo contrario. Fíjate, siempre te hizo tan formal. Y lo que pasa es que, pues sí, en las actividades que te ha tocado desarrollar te hemos visto con saco y corbata, ¿verdad? Pero ahora estás más relajado. Sí. ¿verdad? No, ahora, gracias a Dios, estoy tranquilo, paso más en la casa. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Fede? Bueno, tenemos con mi esposa una empresa que se llama KBU, Kids Bright Up, que es una empresa que básicamente trata de formar a padres de familia, profesionales jóvenes, a empresarios, para tener una vida más equilibrada, porque mi esposa se graduó en la Universidad de Barcelona en estrategias del combate al estrés, miedos y ansiedad. Yo me gradué en México con logoterapia, entonces hemos hecho una combinación interesantísima. Logoterapia. La logoterapia es la tercera gran escuela psicoterapéutica austriaca, que fue fundada por Viktor Frankl, murió en 1997, o sea, es una cosa bastante reciente. Y que se basa precisamente en la búsqueda de sentido del ser humano, ¿verdad? Él estuvo en campos de concentración nazi, incluyendo el tristemente célebre campo de concentración de Auschwitz, y la forma en que él logra sobrevivir es dándose cuenta que no podía hacerlo si no le encontraba sentido al dolor. Entonces, a partir de eso, precisamente escribe un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido, y que fue un bestseller desde el momento en que salió. Sigue siéndolo todavía hoy, le cambia la vida a la gente de manera espectacular. ¿Cómo se llama la empresa que han formado con tu esposa? Kids Bright Up, KBU. KBU. Mira, los vamos a invitar a un viernes de emprendedores, claro, con tu esposa, Fede. Con gusto. Porque claro mira que hoy en día ese tema es tan necesario, encontrar el equilibrio. Híjole, es que ¿sabes qué pasa? Que también si uno no está equilibrado como padre de familia, como esposo, uno no puede dar equilibrio a sus hijos. Es muy difícil. No, y fíjense que la pandemia realmente, bueno, yo lo veo con mis compañeros de trabajo y con mi familia, en mi entorno. Realmente la pandemia nos tocó a un nivel mental y de estrés bien profundo que bien pocas personas han reconocido. Entonces, hemos perdido concentración, hemos perdido un poco de inspiración o de estas ganas de levantarte y hacer las cosas diarias. Yo veo mucho eso y creo que sí vamos a necesitar. Bueno,
necesitamos, cada vez más gente necesita terapia y tener un poco de acompañamiento para encontrar algo de sentido. No, y gracias a Dios, nosotros estamos siendo contratados por empresas regionales incluso, ¿verdad? Que están en toda la región centroamericana. Y es impresionante porque a veces el propio empresario no se da cuenta de cómo su empleado, su trabajador, su colaborador, en la medida en que es más equilibrado, es mucho más productivo. Pero a veces no saben diagnosticar que ese problema está ahí. Y como bien dice Claudia, es algo latente, es algo que está ahí, pero no le hemos dado la importancia de vida. Así que ya ven ese muchacho en lo que anda. Pues. Ok. Hace poco pues hemos visto algunos editoriales publicados por Federico Hernández Aguilar haciendo un análisis de la situación del país, ¿verdad? ¿En qué momento nos encontramos en estos, hoy por hoy, Claudia, por ejemplo? Estamos, en el país ayer estábamos hablando del Bitcoin, ¿verdad? De las inversiones que están viniendo con el Bitcoin, del bono Bitcoin Volcano, estamos hablando de las relaciones con otros países. Ayer El Salvador se abstuvo dentro de la Organización de las Naciones Unidas, se abstuvo de votar sobre una resolución condenando, ¿verdad?, enérgicamente la invasión de Rusia a Ucrania. Y por ahí hay mucha expectativa de la población, ¿verdad? Se habla mucho de cómo vamos a enfrentar el déficit de recursos económicos para tener un presupuesto general de la nación que en realidad responda a las necesidades del país. Con un nivel de deuda elevado y además con una crisis mundial bien latente. La guerra nos va a disparar la inflación aún más de lo que ya tenemos, el tema del trigo, el tema del petróleo, o sea, hay un montón de cosas que nos van a rebotar y realmente a mí quizás lo que más me preocupa del espectro nacional ahorita es el tema económico, porque no hay un acuerdo, hay puras conversaciones, ni siquiera están en una etapa de negociación con el FMI, solo están sentándose a platicar. No han prosperado, ¿verdad? Y no es ni siquiera que estás negociando, nos están oyendo, pero no estás negociando. No, y además nada. El FMI ha sido clarísimo, ¿verdad? Mire, mientras determinadas cosas usted no las cambia, incluido lo del Bitcoin. Claro, sobre todo lo del Bitcoin, ¿verdad? Y bueno, y ahora Estados Unidos que es tan importante para el FMI, ¿verdad? El FMI depende en muchos sentidos del Estados Unidos. Es uno de sus principales socios. Exactamente, y Estados Unidos diciéndole a El Salvador directamente, mire, el tema del Bitcoin nos preocupa porque, entre otras cosas, puede servir, como todos lo sabemos, ¿verdad?, para convertirlos a ustedes en un hub, pero no un hub de criptomonedas, sino un hub de lavado de dinero. Hombre, eso es delicadísimo. Recordemos una cosa, el Congreso norteamericano, que es más importante que cualquier presidente, los presidentes en Estados Unidos van y vienen, el Congreso es permanente, y el Congreso tiene dos grandes polos políticos, republicanos y demócratas, y ambos han sido muy claros en decir que Nayib Bukele es un problema para la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso ni siquiera lo han dicho de Ortega, lo han dicho nada más de Nayib Bukele. Es impresionante, es decir, démonos cuenta que estamos hablando de un riesgo realmente grande. Es decir, Estados Unidos no está viendo al país como, no importa, es un muchacho inexperto. No, lo está calificando como un problema de seguridad nacional para él. Y es por el tema del Bitcoin, ¿verdad? Más allá de otras cosas. Sí, hay gente que decía, no, pero eso es intervencionismo. Realmente ellos están preocupados por el efecto que va a tener en su país, ¿verdad? A partir de la relación que hay. Y lo otro que, bueno, también bueno, aquí nos ponía Diana Cabal lo de Bob Menéndez, que planteaba el tema de la revisión del CAFTA para El Salvador y Nicaragua, ¿verdad? Delicadísimo. Imagínense ustedes la cantidad de empresas que podrían cerrar y por lo tanto de fuentes de empleo. Y eso te iba a decir, hay un montón de gente que dice, bueno, que se vayan. Yo creo que la gente no percibe lo que el CAFTA ha significado para este país en un montón de sentidos. Hay que tomar en cuenta que somos, el principal socio comercial fuera de la región centroamericana para El Salvador es Estados Unidos, y esto deriva también en el tema de maquila, ¿verdad? Correcto. O sea, la principal generación de empleo en esa relación con Estados Unidos es la maquila, del cual dependen muchísimas familias. Y eso también nos lleva al tema de los empresarios. Y tú decías, miren, los empresarios no los escuchamos. ¿Deberíamos de estarlos escuchando, Federico? Sí, fuerte y claro. Deberíamos de estarlos escuchando. Antes de hablar de este tema, en el cual, por supuesto, voy a explayarme todo lo que ustedes quieran, y quiero hacer una aclaración de entrada, Diana y Claudia, porque no me gustaría que de repente se pensara que por haber estado yo hasta agosto del año pasado como director ejecutivo de la Cámara,
que de pronto mis críticas se concentran en la Cámara de Comercio e Industria, sino que esto va más allá, esto es más importante que una institución como tal. Pero tal vez voy a explicar muy brevemente y, digamos, de manera muy relajada lo que ocurrió. Yo en agosto dejé la Cámara de Comercio e Industria después de prácticamente 12 años de ser el director ejecutivo, 12 años, desde el 2009, digamos, hasta 2021. Yo siempre he sido una persona que defiende principios, ¿verdad? Siempre. Principios de libertad, en particular, de dignidad humana, principios muy claros en el caso de la economía de libre iniciativa, de libre mercado, en fin, todo lo que ya sabemos que conlleva la libertad económica. Y cuando comencé a trabajar en la Cámara en el año 2009, era presidente en aquel momento Jorge Dabú, un tipo que tiene una claridad en la defensa de los principios impresionante. O sea, nos llevamos muy bien, hicimos una buena mancuerna. Luego lo sucedió Luis Cardenal, que también tuvo varias juntas directivas. Hay que recordar que la Cámara cada año cambia, digamos, su presidencia, aunque generalmente hay puede haber reelección, pero siempre cambia uno o dos miembros, digamos, de su junta directiva. Muy bien con Luis Cardenal, los 4 años en los que estuvo, también un hombre muy claro con respecto a este tema. Luego fue Javier Steiner, que trabajamos muy bien también. Todos estos presidentes y sus juntas directivas, digamos, muy claros, no solamente en los principios, que yo creo que siempre en la Cámara las diversas juntas directivas han estado claras de la defensa de esos principios, sino la forma en que esos principios debían ser defendidos, ¿verdad? Aquí las formas son importantes porque uno puede estar claro de los principios que quiere defender, pero si no tiene determinado método o estrategia para defenderlos, pues el asunto no va para ningún lado. Entonces, pues con la llegada de Jorge Asbun, digamos, eso cambia un poco. Me refiero a que las estrategias son distintas, él lleva otra forma de pensar, con la cual sinceramente yo no me sentía tan cómodo. Creo que él tampoco, ¿verdad? Entonces llegamos a un acuerdo, nos sentamos, somos personas adultas, civilizadas, ¿verdad? Mira, yo creo que aquí, pues cada quien que tome mejor su camino, ¿verdad? Platicamos incluso antes de yo escribir mi carta de renuncia y todo, o sea, todo en una cordialidad, madurez, claro, en una madurez y cordialidad, pues somos amigos además, o sea, puse mi renuncia a la Cámara. Entonces, quiero dejarlo muy claro porque también se ha dicho, no, es que se fue peleado de la Cámara y entonces no es cierto. No es cierto. Todo se llevó a cabo con mucha cordialidad, mucho respeto, mucha amistad, mucha fraternidad. Yo además, quiero decirlo, yo estoy agradecidísimo con la Cámara de Comercio, así que trabajé ahí 12 años, ¿verdad? No, y no estar de acuerdo no significa estar peleado, ¿verdad? Que eso es lo que debemos entender. Todavía en esta sociedad nos cuesta entender que podemos tener opiniones diferentes y no necesariamente odiamos al otro cristiano, ¿verdad? Sino que simplemente no coincidimos. Y nos pasa mucho que no coincidimos en algunas cosas, pero coincidimos en otras. Es decir, uno cuando está en diferencias con una persona no está en diferencias con todo lo que esa persona dice. Y eso es lo que debemos de aprender, ¿verdad? Y entender de que cuando tú señalas algo que no le complace al otro, no quiere decir que estás en contra. Así es. Quiere decir que de repente lo que estás haciendo está bien, pero la forma en que lo estás haciendo no es lo mejor. Por ejemplo, ¿verdad? Y esa parte tenemos que aprenderla a digerir. Como cuesta, como cuesta entender que no es un pleito eterno. No, y ¿sabes lo más importante? Que las cosas que en realidad valen, coincidimos. Claro. ¿Verdad? Entonces trabajemos en las cosas que en realidad valen. Exactamente. Entonces, toda esta aclaración la hago, Claudia, Diana, porque creo que es importante que la gente no sienta que las críticas, que son firmes y las sostengo, y ya van a ver cómo las sostengo, que hago al sector privado organizado, son directamente para la Cámara de Comercio. Sí. Incluía la Cámara, por supuesto. Que no las desacrediten pensando que es revanchismo. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, eso quiero dejarlo muy claro. De hecho, ya pasaron 6 meses desde que me fui y yo he estado, digamos, tranquilo. Lo que sucede es que ya frente a lo que está ocurriendo en el país, ya no podía guardar silencio. Es decir, miren, el país ha caído en una vorágine, en un abismo, digamos, de destrucción y desmantelamiento de su democracia,
que desde luego había comenzado con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia, pero que a partir del 1 de mayo, del año pasado, claro, esto se ha acelerado de una manera espectacular. Entonces, creo sinceramente que, tomando en cuenta que este desmantelamiento democrático es inédito en nuestra historia, me impresiona el silencio pavoroso del sector privado. Me impresiona. Por una razón muy sencilla, porque no es posible defender un sistema de libre empresa donde no hay institucionalidad democrática. Es imposible. Es imposible. Yo recuerdo a nuestros colegas de la cúpula empresarial nicaragüense, cómo llegaban a pavonearse en las reuniones que teníamos regionales, ¿verdad? Y a decirnos, miren, ustedes deberían de tomar el ejemplo nuestro en Nicaragua, miren qué bien nos estamos llevando con Ortega. El tipo ha sido bien claro en lo que nos ha dicho. Nos ha dicho, miren, ustedes empresarios, dedíquense a hacer plata. Y si quieren meterse en la política, se van a ver conmigo. Pero ustedes dedíquense a hacer sus negocios, ¿verdad? Y me acuerdo, y en esto sí, Jorge Dabú y Luis Cardenal fueron muy claros cuando decían, miren, eso es insostenible en el tiempo, eso no se va a sostener, por una razón muy sencilla, porque el diablo y todo acuerdo con el diablo es insostenible en el tiempo. El diablo eventualmente termina sacando las garras y la cola. Así es siempre, así ha sido siempre. Y con los sátrapas, con los tiranos, con los déspotas es exactamente igual. Porque son la encarnación de una forma muy mala de ver la política y de ver la economía. Y hubo en Nicaragua un momento en que llegó hasta afectar a los empresarios y no les quedó más que reaccionar, pero cuando ya tenía el problema tarde, bien grande. Cuando ya era demasiado tarde. Cuando ya, de hecho, se había derramado sangre en las calles principales de Managua y de las ciudades de Nicaragua. O sea, ¿por qué comento esto? Porque no podemos, tomando en cuenta lo que acaba de ocurrir en Nicaragua, no podemos tener la peregrina, ingenua idea de que aquí, hombre, llevémonos bien con el tipo, hombre, si es que no nos metamos en problemas. Tratemos de evitar que nos ataquen en redes sociales. Es que las gremiales empresariales no están aquí para ganar un concurso de popularidad. Están aquí para defender principios de economía libre, gracias a los cuales sus socios, que son a los que se deben, pueden trabajar y seguir trabajando en el país y generar un empleo. Es así de sencillo. Y lo que yo veo en este momento es, en algunos casos puede ser comodidad, pero en la gran mayoría lo que veo es una increíble cobardía. Y eso no puede ser. Pero si se trata de una gremial, Federico, ¿los que dirigen la gremial se apegan a lo que la mayoría de las empresas dicen o es una decisión desde la cúpula nada más? Porque a veces yo tengo la impresión de que hay una presión de parte de los agremiados también de no nos compliquemos la vida, ¿verdad? Yo quiero seguir produciendo, no quiero que se metan con mi empresa, pero realmente no tengo claro el escenario si viene solo desde la cúpula o es que hay una presión de las bases, que son en este caso las empresas, por decirle a quienes dirigen, no quiero a alguien conflictivo, no quiero a alguien confrontativo, no quiero problemas. O sea, estamos hablando del 95% de los agremiados, de repente los micro y los pequeños, ¿verdad? Que necesitan como, pues sí, el acompañamiento de las instituciones del Estado, pero también del sector privado. Fíjate que yo creo que es al revés. Creo que la gran mayoría, o sea, los micro y pequeños, como saben perfectamente que no pueden defenderse solos, eso lo pueden hacer los grandes empresarios, que no necesitan a la gremial, yo se la paso. Sí, hacen su lobby por su cuenta. Esos agarran el teléfono y platican con fulano de tal, ¿verdad? En el caso de los micro y pequeños, al contrario, es cuando necesitan más a la gremial. Y ojo, es posible, Claudia, que haya un desconocimiento de buena parte de los socios de una gremial sobre cómo defender principios. Obviamente, uno no puede estar esperando que la gran mayoría de la gente lo sepa, pero es ahí donde la responsabilidad que tienen las cúpulas empresariales es importante, porque de lo que se trata es de abrir los ojos, es de explicarle qué deben defender y por qué. Bueno, nosotros lo hicimos. Yo tuve una experiencia de cómo se hace eso. Y desde luego que se puede hacer, es parte de la responsabilidad histórica. Uno no puede esperar simplemente, no, miren, como la gente lo que no quiere es meterse en problemas, entonces no nos metamos en problemas. Es que eso es muy cómodo, ¿verdad? Es una actitud como la que realmente tuvo el COSEP en Nicaragua, ¿no? Y eso no es posible mantenerlo en el tiempo. Y miren, yo puedo entender el miedo. Es que el miedo es natural. El miedo es
es algo que está ahí, que nos ayuda, de hecho, a estar en guardia cuando vemos un peligro, por supuesto. Si es que yo entiendo perfectamente y lo digo además como alguien que está siendo perseguido en este momento por el gobierno. Si yo puedo ser tomado por la Fiscalía y la Policía en cualquier momento y ser llevado preso, lo tengo clarísimo, ¿verdad? Lo que uno no puede hacer es dejarse paralizar por el miedo. Fíjense que dentro de unas semanas se van a cumplir 30 años del asesinato alevoso del juez Giovanni Falcone en Italia, en Palermo. Él venía con su esposa, ¿verdad?, del aeropuerto de Palermo hacia la ciudad y hicieron estallar un tramo de la carretera para matarlo a él y a su esposa y a su guardaespaldas. Pero Giovanni Falcone hizo algo que fue maravilloso, porque fue el primer juez en Italia que se atrevió a ir en contra de la Cosa Nostra, contra los mafiosos más duros de la época en el mundo, ¿verdad? Y claro... Que además en ese momento se creían inamovibles, de que nadie los iba a poder atacar. Y además sumamente confabulados con los gobiernos, etcétera, etcétera. Y Giovanni Falcone solo, junto con su lugarteniente Paolo Borsellino, dijeron, vamos, a quien mataron, por cierto, un mes después, vamos a enfrentar a esta gente. Y los metieron presos. Y le siguieron procesos que se mantuvieron durante muchos años. En una ocasión, y a esto quería llegar, y lo pueden ver en YouTube porque la entrevista es maravillosa, un periodista le pregunta al juez Falcone, pero mire, ¿qué es el valor? Porque nos impresiona, usted sabe que lo pueden matar en cualquier momento. ¿Qué es el valor? ¿Qué es la valentía? Y le dijo, mire, la valentía no es no sentir miedo. La valentía es sentir miedo, pero no dejar que el miedo lo atenace a uno, lo condicione. Eso es el verdadero valor. Entonces, el problema que veo ahora en el país, y esto ya no solamente es con los empresarios, en general los sectores, veo muy poco valor para enfrentar lo que está ocurriendo. A mí me encanta lo que está pasando con la prensa gráfica, con el Diario de Hoy, con El Faro, en fin, hay medios independientes que están haciendo la lucha, y una lucha compleja, difícil. Me consta que es pero lo están haciendo por convicción, porque saben que esto es mucho más grande que ellos mismos, que los mismos periodistas, que los mismos medios de comunicación. Y fíjate que a eso quería llegar, porque creo que en las empresas hay como una radiografía más chiquita de lo que pasa en la sociedad. Yo creo que no solo es una falta de valor, también es una falta de educación y conocimiento. También, así es. Porque a nosotros lo que nos pasa muy a menudo es que nos cuesta explicarle a la gente por qué que la Corte Suprema de Justicia sea impuesta y responda al gobierno de turno es un problema para la democracia y por qué les afecta en el día a día a los ciudadanos. Hemos fallado como sociedad en explicar por qué la democracia es importante y por qué la división de poderes es importante, y creo que eso le pasa a los ciudadanos que estamos tratando de sobrevivir, ¿verdad?, con la inflación y todo lo que está pasando, y de darle alimento a nuestra familia y de cuidarlos porque la inseguridad sigue, y de acompañarlos y de darles buena educación, pero estamos tan preocupados por eso que estamos educando muy poco sobre estas cosas que realmente parece que no son tan determinantes para tu día a día y para alimentarte. Y en las empresas pasa eso. Yo creo que ese punto es importante destacar, Federico. O sea, el salvadoreño necesita que se le resuelvan sus problemas, que son los del día a día, ¿verdad? Entonces, el salvadoreño dice, bueno, ya han estado tantos al frente del poder y no se nos han resuelto los problemas, nos hemos quedado con expectativas. En estos momentos estamos dando la oportunidad a que otro, pero no visualizan los cambios en la forma de gobierno, porque eso al final te resuelve o no te resuelve los problemas. Correcto. ¿Verdad? Entonces, esa educación, es cierto, hace falta, pero como al momento de los que hubo, esos conceptos de democracia, ¿verdad? Ajá, pues sí, ¿verdad? Pero, muy etéreo, ¿verdad? Pues sí, son exacto, pero ajá, va. Y entonces, ¿cómo vamos a resolver mi problema de educación, de acceso a la salud, de buenas carreteras, de que yo pueda trasladarme con mi familia por las calles con seguridad? Esas cosas están pendientes. Así es. ¿Verdad? Esas cosas están pendientes. Entonces, nos cuesta eso, explicárselo a la gente y hacerlo comprender. Correcto. Y hay un pragmatismo básico, digamos, voy a utilizar la palabra, muy silvestre en la gente, ¿verdad? Porque bueno, es que me resuelvan mi situación, lo cual es entendible. Yo sé de paso, si una persona que se está muriendo de hambre no puede pensar en otra cosa más que le están, como dice un buen amigo, chillando las tripas, ¿verdad?
Pero hay una labor, digamos, y aquí, ojo, quiero lanzar la responsabilidad, porque es la responsabilidad histórica, sobre el Partido Arena. Es el Partido Arena el principal culpable de que Nayib Bukele esté en el gobierno. Y le voy a explicar por qué. No solo por el tema de Tony Saca y todo esto, que también, por supuesto, pero eso, digamos, es anecdótico. Porque durante los 20 años que el Partido Arena gobernó, con muy escasas excepciones, en general la política de educación no hizo lo posible por integralmente formar a los futuros ciudadanos en ciudadanía, ¿verdad? Nunca les explicamos. Claro. ¿Verdad? Y claro, un niño que tal vez se le enseña técnicamente que 2 más 2 es 4, cuando le toca defender cosas un poco más importantes que esa, porque 2 más 2 va a seguir siendo 4 siempre, pero la Constitución y la aplicación de la Constitución, eso puede variar de la noche a la mañana y puede terminar afectando a él y a sus descendientes. Entonces, como no se le enseñó absolutamente nada al respecto, pues ahí están las consecuencias. Yo recuerdo, cuando estaba en el gabinete de Tony Saca, mis pláticas con Darlene Mesa, ministra de Educación en aquel momento. Imposible, no había manera que lo entendiera. Todo técnica. Así no se puede. Así no se puede, no formábamos ciudadanos. Claro, entonces en este momento están inermes, ¿verdad? Cualquier tipo que venga, olvidemos de Nayib Bukele, cualquier populista que venga ofreciendo el cielo y la tierra, le van a creer, porque están inermes, no hay formación integral. Porque no hay formación, pero hay otros que sí están formados. Y hay otros que sí están formados y deberían de estar haciendo su trabajo, que es lo que lamentablemente no está pasando. Pongo un ejemplo muy claro, esto acaba de pasar hace unas semanas. La Sala de lo Constitucional viene y a resultas de un fallo determina que en este momento tanto la Fiscalía como Hacienda pueden hacer caso omiso de todo el proceso administrativo previo para declarar que alguien es culpable por evasión de impuestos. ¿Ok? Es una aberración desde donde lo querrás ver. Es una aberración y además atenta directamente contra los empresarios. Porque aquí, a partir de ese fallo de la Sala de lo Inconstitucional, como dice el padre Chema Tojeira, a partir de ese fallo, cualquier empresario que puede ser llevado a la cárcel, mientras se determina si ha evadido o no impuestos. Así de sencillo. Así estamos en este momento. ¿Cómo es posible? Ha habido un silencio. ¿Cómo es posible que fuera de un comunicado que sacó ANEP, que bendito Dios, ¿verdad? Si no hubiera sido un silencio total? ¿Cómo es posible que eso no haya unido a todos los gremios a decir, señores, esto es una arbitrariedad, están afectando a nuestros socios? Sí, porque esos son los últimos recursos mientras no haya sido vencido en juicio, ¿verdad? Mientras sea vencido en juicio, mejor dicho. Así es, como en cualquier parte del mundo civilizado. El famoso debido proceso. Debido proceso. Es decir, tú puedes, es más, tú puedes caer en un error. Tu contador, porque ni siquiera a veces el empresario es el que hace las cosas, lo hace el contador. El contador puede caer en un pequeño error que no implica en absoluto una intencionalidad, digamos, de evasión fiscal, que obviamente siempre voy a estar en contra de la evasión fiscal, pero por ese pequeño error, mientras averiguan, te mandan a traer preso. Claro. No puede ser. Situaciones que han pasado. Bueno, lo vimos con Intratex, ¿verdad? Que además es una empresa de la familia Simán, qué curioso, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas no pueden ser, no pueden estar pasando. ¿Y por qué el silencio? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué el silencio? ¿Qué pasa? Y ahí es donde creo, sinceramente, mira, hay 3 formas, hay 3 grupos, digamos. Los 2 grupos extremos son muy chiquitos. Hay un grupo de empresarios, aquí no voy a hablar de gremiales, sino de empresarios, ellos particularmente, que se van a la cama con el gobierno. Es más, con el gobierno que sea, el gobierno de turno que sea, y ellos felices de la vida, tratan de quedar siempre bien. Este es un grupito siempre pequeño y más o menos la gente ya los conoce. Luego hay otro extremo, que es un grupo también pequeño, de empresarios que, digamos, tratan de hacer su máximo esfuerzo para decir lo que tienen que decirlo con firmeza y con valentía. Es un grupo también pequeño, ahí donde uno podría poner, por ejemplo, a Javier Simán, que está haciendo un trabajo difícil y en el que, por cierto, lo han dejado absolutamente solo dentro de ANEP. Y luego el gran montón que está en medio,
que son los que no se acuestan con el gobierno, pero tampoco lo combaten y permiten que hagan lo que les dé la gana. Ahí están la gran mayoría. Eso preocupa, porque en un país donde las principales gremiales hacen dejación de su responsabilidad histórica, aquí el tirano puede hacer lo que le da la gana. Yo creo que en ese sentido vale recordar lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia. Ahí los magistrados de la Sala Constitucional fueron impuestos, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, el 1 de mayo tomó posesión la nueva bancada y decidieron sacarlos en un proceso que es ilegal. Totalmente. Que no cumple con lo que la ley manda para poner magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, ahora nosotros publicamos en la prensa el audio de la sesión de febrero 8 en la que hubo un pleito, increíble. O sea, porque fue un pleito. Vale la pena que la gente lo oiga. Entre el presidente impuesto, que es López Jerez, y los otros 4 impuestos que pertenecen al oficialismo. Sí. ¿Verdad? Está denotado que estas personas trabajaban con el oficialismo. Y lo que se dicen en esos audios es... Realmente lo que te dice es que hay una gran pugna por poder. Realmente ahí nadie está pensando en la Constitución ni en las leyes, sino si ponen al hermano, al tío, al sobrino, al primo con buenos salarios en la corte. Y como vos estás poniendo los tuyos, yo no quiero que vos tengas el poder, que básicamente lo que le dicen a López Jerez. Y López Jerez les dice a ellos, bueno, entonces ustedes quieren poner a sus familiares, a sus amigos con un buen salario. Y es un pleito de barrio casi, ¿verdad? Pero lo que te dice ahí es, hay 5 magistrados impuestos en la Sala Constitucional, que se supone que es nuestro último baluarte de democracia en el país. Es el último interpretador de la Constitución. Correcto. Entonces vos decís, a López Jerez le quitaron todas las facultades de contrataciones administrativas que tenía como presidente de la Corte, impuesto, pero al final las tenía. ¿Dónde se va a quejar López Jerez? En ningún lado. No tiene dónde. No tenés institucionalidad, no hay un proceso. De lo cual él mismo es culpable, ¿verdad? Exactamente. Entonces, permití que se cree todo este halo de ilegalidad y de pisotear los procesos y de resquebrajar las instituciones, porque obviamente tampoco puede ir a poner una denuncia a la Fiscalía ni a la Procuraduría ni a ningún lado, porque no existen como entes independientes. Entonces, para mí este es un ejemplo de qué pasa cuando vos rompes instituciones y rompes los debidos procesos. Cuando las instituciones no cumplen su papel. No, y además cuando las rompes, porque realmente la Corte la rompieron al meter magistrados impuestos. Está vaciada de sentido. Entonces, ¿qué haces? ¿Dónde denuncias? Y claro, ahora es López Jerez, ¿verdad? Que probablemente no está conforme y el resto de magistrados. Pero esto va a ir pasando en todos lados porque van a alcanzar a los empresarios, van a alcanzar a las gremiales, van a alcanzar a algunas otras instituciones. ¿Dónde te vas a ir a quejar si no existe una Aquí nadie se va a salvar. Nadie se va a salvar. Hay un poema muy famoso que dice que mientras no vengan contra vos, vos no vas a pronunciar, no te vas a pronunciar. Entonces, Martin Niemöller se llamaba, era un pastor. Es con razón del holocausto, vea. Sí. Como no soy judío, mientras no vengan por mí, pues que se llevan a los judíos, ¿verdad? Mientras no sea comunista, yo como no soy comunista, se llevan a los comunistas, yo no digo nada. Claro, cuando llegan a vos, que sos periodista, empresario y lo que sea, ¿verdad? Ya ahí ya te preocupa, pero ya no hay nadie que te defienda. Ahora, vivimos en una sociedad así, Federico, porque aquí mientras yo esté en mi metro cuadrado bien, no me importa lo que está sucediendo alrededor. Claro. Y un ejemplo es lo que acaba de decir. Si yo en mi metro cuadrado estoy bien, no me interesa si las instituciones funcionan o no, hasta que me toca a mí. Exactamente. Vivimos en una situación así y porque la gente votó contra eso. Se supone, ¿verdad? Así es. Pero lo que pasa es que situaciones como esa continúan pasando. Correcto. De otra manera, pero continúan pasando. Y con más agravantes, de hecho, ¿verdad? Con más agravantes. Sin embargo, ¿verdad? Tomando en cuenta toda esta situación, el nivel de aceptación de cómo se están haciendo las cosas, de acuerdo a las encuestas de diversas organizaciones, la gente apoya lo que se está haciendo. Claro. Entonces, ¿cómo haces entender eso? Sí, es lo mismo. Es que mira, de nuevo, lamentablemente cuando un pueblo no está preparado para defenderse, para defender su libertad, porque no la entiende, porque no sabe cómo ejercerla, pues está inerme, ¿verdad? Y es lo que tenemos, es lo que hay.
es lo que hay. ¿Y ¿verdad? entonces el empresariado está protegiendo sus intereses o cuál es la reflexión? Yo creo que más que proteger intereses espurios, dicho sea de paso, perdón Diana, que esto sí es importante, y ya voy a contestarte esa pregunta. Ojo que también estoy tratando de evitar generalizaciones cuando hablo de esto, porque no todos los presidentes de gremiales están en esa línea de comodidad, ¿verdad? Lo que pasa es que son muy poquitos los que no están ahí, digamos, los que están tratando de decir, miren, de despertar a los demás, a sus colegas, ¿verdad? Pero como no hacen mayoría dentro de la Junta Directiva de NEP, por ejemplo, entonces no pueden tampoco maniobrar, no tienen el poder para eso, ¿verdad? Y ahí la mayoría manda, y si la mayoría decide, miren, no nos metamos en problemas, pues no se meten en problemas, ¿verdad? Los problemas los van a alcanzar después. A pesar de los ataques directos que se hacen desde el Ejecutivo. A pesar de... Es que al final, fíjate que hay también una equivocada idea de que en este momento lo mejor es no defender demasiado a ANEP. Fíjate qué cosa más impresionante, ¿verdad? ANEP es la gremial de gremiales, ¿verdad? Es la cúpula que aglutina a todos los presidentes, digamos, de las gremiales más importantes empresariales del país. Pero como está tan satanizada por el gobierno, entonces ya le bajaron la cabeza. Ya dijeron, bueno, entonces dejemos a ANEP morir. Ahí dejémoslo solo y ahí que vean qué hacen. Eso no puede ser. Si es la gremial que te representa. Es la gremial donde tú podés hacer fuerza, donde tú podés tener poder de decisión, por lo menos para llegar y decir ciertas cosas firmes. Ojo, yo no estoy diciendo que tengan que inmolarse, por Dios, no, por supuesto que no, si yo lo entiendo. No es cualquiera el que va a querer sacrificarse, de luego, para eso necesita mucho más que solo agallas. Y como suelo decir yo, nadie sabe cuántas agallas tiene hasta que les toca contarlas, ¿verdad? Pero lo que sí pueden hacer es hacer fuerza. Es tener la capacidad de juntarse entre ellos, llegar, presionar, decir, o sea, que no los vean como que son, no sé, tipos que están ahí, mira, no te preocupes, hombre, hagamos señalar esto, con respeto. Hagamos esto, de todas formas no hacen nada. O sea, ¿verdad? señalar con respeto es lo con que respeto, tú dices. Así es. Y con firmeza, ¿verdad? Con firmeza, con argumentos. Si este gobierno no te acepta los argumentos, pues entonces lo llevas a las instancias. A las instancias de comunicación, que ahí sí le tienen miedo. Mira, fíjate qué curioso. ¿Cuál es la debilidad de este gobierno? La debilidad de este gobierno es su máxima fortaleza. Fíjate qué cosa más paradójica. El gobierno vive de lo mediático, ¿ok? Y es el único espacio donde tú realmente podés llevarlo, presionarlo y que le eche para atrás. Cuando pierde una narrativa mediática, ahí sí no le gusta, ¿verdad? Lo que pasa es que, claro, para hacerlo perder una narrativa mediática necesitas fuerza. No solamente convicción y argumentos, necesitas fuerza. Y fuerza significa unión, ¿verdad? Esa unión que no se tiene, lamentablemente, en las gremiales empresariales. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Pues nada, que el gobierno implanta su narrativa y se acabó. Pero si aquí hubiese una política estratégica de parte de los sectores empresariales organizados para tener una narrativa común y posicionarla, tendrían la posibilidad de hacerlo. Pero de nuevo, han decidido pues no tomar esa responsabilidad histórica. Ahora, hay señalamientos fuertes, ¿verdad?, contra el empresariado, de hacerlo ver mal siempre. Sí, claro. Siempre el empresariado ha sido el enemigo de la película, ¿verdad? Siempre ha sido el villano, toda la vida. Y en esto sí hay que hacer responsable al FMLN, ¿verdad? El FMLN ha sido el que a lo largo de décadas, y no solo me refiero cuando estaba en el poder, a lo largo de décadas ha venido destruyendo el perfil del empresario como el gran enemigo del pueblo. Eso es fatal, en cualquier sociedad es fatal. Hasta que llegó al poder. Hasta que llegó al poder, ellos se convirtieron en empresarios, pero siguieron atacando a los empresarios. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿verdad? De nuevo, aquí, como yo suelo decir, ¿verdad? Ojalá tuvieran convicciones, pero realmente hay gente de izquierda que ni siquiera convicciones de izquierda tienen. Entonces, pues claro, lo que tenemos en la práctica en este momento es gente que está calladita y que están dejando hacer. Ok, aquí hay unos comentarios de los amigos radioescuchas, escuchemos lo que piensan. Aquí está el CIPI, Carlos Alberto Rodríguez, que dice lo siguiente. Hola, buenos días, Dianita, Claudia, saludos a Tony, que le están reparando las compresiones. Saludos a Federico también.
creo yo que, no sé qué opinará Federico, que me parece de las pocas personas que han estado en la palestra política totalmente transparente, porque él tiene una coherencia de vida bien interesante, de lo que habla es como vive. Entonces creo yo, Federico, no sé, corregime, si lo que hay es una verdadera carencia de líderes, tanto políticos como empresariales, para que pongan las cartas sobre la mesa y poder tomar mejores decisiones en conjunto, como una verdadera democracia aquí en el país. Entonces, al no tener eso, estamos todos tentando aguado y caminando a ciegas. Los escucho, saludos, bendiciones. Gracias, Ipi, saludos. Sí, mira, la verdad es que sí, hay, creo, en efecto, una falta de liderazgos a nivel general, digamos, o son liderazgos muy débiles o muy mediocres, ¿verdad? Y claro, cuando no hay contrapartes, cuando no hay un peso en la parte política o empresarial o social, en la parte académica sí lo hay, y también creo que en la parte mediática, pero en esta otra parte, la más productiva, digamos, o la que debería representar la parte más productiva, como que ahí el contrapeso no funciona, no está funcionando en este momento. Sí, yo creo... Y hay que decir también que la oposición política es un desastre, ¿verdad? Es un desastre. Es que mira, dicen que no hay. Lo que pasa es que tienen tanto techo de vidrio, ¿vea? O sea, como vos decís, Arena se equivocó tanto en sus procesos, y cuando llegó el FMLN, que era el llamado a hacer el cambio, lo que hizo fue acoplarse a un sistema que estaba fracasado, ¿verdad? Y que cometía muchos errores y que beneficiaba a pocos. Entonces, claro, creas el escenario perfecto para que alguien que te promete el cielo y la tierra y un cambio profundo gane, y gane como ganó, ¿verdad? Pero yo sí creo que en este mismo tema de que no hemos educado a la gente y no nos hemos educado en ciudadanía y en derechos y en democracia, también no hemos educado a la gente en crear fortalezas para crear liderazgos, no solo a nivel político, no tenemos líderes. Yo no veo una figura de liderazgo en casi ninguna de las áreas de este país. Lo que pasa es que podés decir también, y qué liderazgo estás esperando si ni las necesidades básicas hemos llenado como sociedad. No, es que hemos hecho mal la tarea en general, exacto. Toda la tarea. Sí. Entonces mucha gente que podría ocupar ese rol de líder está tratando de salvar su empresa, su negocio, su asociación, su ONG o lo que sea que esté, en lo que esté trabajando. Y es bien difícil estar como a tres manos haciendo una lucha constante, ¿verdad? Aquí dice el doctor Roberto Peñachán, totalmente de acuerdo, nuestra generación debe de preocuparse por formar viveros, ya que solo así no garantizamos que tendremos cosecha mejorada. Y los mayores preocuparnos por vigilar y aconsejar, pero no ejecutar porque la energía ya no es la misma. Aquí tenemos otro audio del número 5031 que dice... Muy buenos días, muy interesante la entrevista que tienen el día de hoy. Yo creo que la culpa no es solo del gobierno de Arena, sino de todos los gobiernos, de que siempre tienen la misma manera de hacer política, engañando a las personas. Entonces, somos pocos los que creo que no creemos en la política corrupta salvadoreña. Entonces, porque a ellos les conviene que nosotros seamos ignorantes, para que de esa manera puedan aprovecharse con populismo, con imágenes, y como dice, tendiéndole el cielo y la tierra. Aquí lo más favorable sería que nosotros como pueblo, que tenemos el poder, le enseñáramos a los políticos que no nos gusta la manera de hacer política de ellos, y así cambiarlos. Porque si el pueblo no va a votar, no puede elegirse a ningún político. Creo, no sé mucho de leyes, pero creo que podría ser una manera de manifestarse pacíficamente, sin tomar armas, sin tomar acciones violentas, sino simplemente con la razón, con alguien de conocimiento, un líder que surja, que sea consciente y humano. Gracias. Mira, ha dicho algo importantísimo, y es que el poder está en nuestras manos. Es que nosotros, los que nos llamamos pueblo, ¿verdad? Lo que pasa es que la palabra pueblo, perdón por la expresión, ha sido tan prostituida, ¿verdad?, a lo largo de los años. Pero el pueblo salvadoreño es el que tiene el poder en sus manos, de todo, en todo sentido. Aquí, si la gente sale a la calle, si la gente dice no nos gusta lo que está pasando, aquí no hay poder político que sea capaz de detenerlo. Pero claro, mientras tanto, mientras eso ocurre, mientras más gente despierta, eso va muy lentamente, porque sí, hay que reconocer que la popularidad de Nayib Bukele ha ido bajando, pero ha ido bajando muy lentamente. Además, porque este es un país presidencialista, o sea, muy no solo es con este presidente, o sea, acuérdense, Saca, antes de que se revelara todo el entramado de corrupción, tenía un nivel de popularidad impresionante. Bueno, hasta buscó la reelección. Y Mauricio Funes igual, o sea, Mauricio Funes empezó a perder popularidad como en el tercer año y medio, o cuarto, porque se tarda mucho la gente en quitarle este halo de poder a los presidentes, y no tiene que ver solo con Nayib Bukele, hemos sido presidencialistas. Correcto. Y yo a esto le sumo además que en este contexto,
vos decís, vaya, que el pueblo se dé cuenta y empiece a perder popularidad, ¿cuál es el relevo? ¿Qué viene? Exacto. ¿A quién elegimos? Exactamente. ¿A quién ponemos? No tenemos partidos de oposición. Por eso decía el señor, ¿verdad? Es necesario, o sea, enseñar. Un vivero para que se creen nuevos liderazgos. Pero a vos si ahora me dijera, ¿a quién vamos a poner porque este gobierno no funciona? ¿Quién es el siguiente y el relevo que nos va a sacar de este hoyo desde los partidos políticos o desde una elección? Sí, no. A ni una sola persona. Ahora te voy a decir algo también, Claudia. Sí creo, digamos, si yo fuera el estratega político de una oposición que se está conformando, ¿verdad? Cosa que no existe, pero digamos, yo recomendaría mucho no pensar forzosamente en una persona. Yo les recomendaría ver a varias personas, tenerlas a todas escondidas, porque hay que decirlo, cualquiera que asome la cabeza en este momento lo hacen picadillo, ¿verdad? Mantenerlos escondidos, que no los vean venir, así como decía Bill Clinton, ¿verdad? En sus memorias. Yo fui un político al que nunca me vieron venir, decía, ¿verdad? Y tenía razón, es una buena estrategia política. Que no vean venir y de repente que esto aparezca. Pero ojo, también esto implica una unidad legal, voy a decir, más que de otro tipo, legal entre los partidos existentes de oposición, ¿verdad? Porque aquí van a tener que juntarse. Pero vos sentís que está la respuesta en estos partidos que ya existen, porque yo creo que debería ser un nuevo movimiento. Están surgiendo nuevos movimientos. Yo creo que nuevos movimientos hay. Lo que sucede es que un nuevo movimiento que vaya a surgir y que el Tribunal Supremo Electoral, tomado como está, te lo vaya a aceptar, eso no va a ocurrir. Entonces tenés que tomar legalmente los vehículos que ya existen. Pero hay que desaparecerlos, en el sentido que hacer el experimento de Tony Saca, pero hacerlo bien, ¿verdad? Cuando hizo unidad, si se fijaron, las otras banderas quedaron fuera. De eso se trata. Arena, fuera. FMLN, fuera. Banderas, me refiero. Pero agarremos los vehículos, unámoslos y sacamos una nueva bandera. Y además con gente nueva. Yo lo veo poco probable, porque además siento que la oposición sigue jalando cada quien para su lado. Ese es el y problema. no estamos, lo que decíamos al principio, no estamos uniendo lo que creemos que es un punto común, sino que estamos como fortaleciendo lo que nos divide. Por eso yo digo, idealmente, ¿verdad? Si sucediera, yo recomendaría tal cosa, pero bueno, estoy de acuerdo no nos contigo. Están pagando como asesores. Exactamente, y estoy de acuerdo contigo en que... es un escenario complicado. Un escenario complicado, para tener ¿verdad? nuevos liderazgos. Y al final también, yo te digo, por sus obras los conoceréis, se dice, ¿verdad? Entonces también... En la Biblia. Ajá, en la Biblia, ¿verdad? Entonces, no todo es malo, ¿verdad? Hay cosas que también necesitaban un cambio, se están generando, toma tiempo. Es que ese es otro tema, ¿verdad? Que somos bien cortoplacistas. Sí, bueno, claro. Queremos respuestas rápidas. ¿Y cuántas generaciones llevamos haciendo lo mismo? Sí, y además hay una cosa que hacemos mal, y es que y este gobierno lo ha hecho peor, ¿verdad? Que cuando llegamos al gobierno, todo lo demás nos sirve. Todo lo anterior, a borrarlo. Ajá. Eso es absurdo. Eso es absurdo, porque tú no te paras en el espacio, tú te paras en la tierra. Y la tierra, hay cosas buenas en la tierra. No todo lo que hizo en el pasado fue un desastre. Sí, exacto, a eso me refiero, ¿verdad? Ni lo que se está haciendo. O sea, hay cosas que se les puede dar continuidad. Pero lo que pasa, buenas. Diana, es que en el escenario actual yo sí siento que por más que creas que hay iniciativas nuevas, si la institución está rota, si la institucionalidad está rota, claro, es bien difícil ver como la caja medio llena, porque es que no tenés garantías, no tenés donde te respeten derechos, no tenés... Nada. O sea, el sistema judicial, a vos mañana te puede acusar de algo y realmente uno tiene bien poca garantía. Fíjate, y mientras tanto, como decía Fede, ya te llevaron. Pues sí, entonces ante ese escenario, ¿qué haces? Fíjate esto qué interesante. La narrativa de los diputados CIAN ha sido: vamos a combatir la corrupción y por lo tanto vamos a quitar la irretroactividad de las leyes. Y todo el mundo, ¡qué maravilla! Porque así van a combatir la corrupción. Tú sabes que eso es una aberración jurídica desde cualquier punto de vista. Porque la irretroactividad de las leyes protege al ciudadano del abuso del Estado. Porque hace que el Estado no venga sobre ti y te diga: mire, fíjese que a partir de hoy, una cosa que usted hizo hace 10 años, hoy es delito. Así que usted va presa. No, espéreme, pero hace 10 años no era un delito. No importa. Pero ahora como ya es, entonces usted se va conmigo. Eso es terrible. Eso es terrible. Y aquí, fuera de algunos abogados que salieron diciendo: miren que esto atenta, pero contra lo más básico en legalidad. No hay sentido de proporcionalidad, no hay sentido de legalidad, no hay nada.
Y voy a sumar otra cosa. Está bien que digas que vas a combatir la corrupción. Si ese es tu método, puede no ser legal, puede no ser correcto, pero entonces no empeces a bloquear información en todos los ministerios y en todas las instituciones. Yo creo que esa es la gran crítica, ¿verdad? Ajá, esa es la gran crítica. Cuando hay un montón de indicios de corrupción en un montón de instituciones y lo que decidí es no dar información para que no descubran si sí o si no. O sea, queda ahí en el aire. Entonces ahí yo veo una contradicción complicada. Yo creo que esa es una de las principales críticas que se hacen actualmente, ¿verdad? La transparencia en la información o el bloqueo. Bueno, ahí tenemos la situación del Instituto de Acceso a la Información Pública. Funes está en la situación en la que está, el expresidente Funes está en la posición en la que está porque el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Ley de Acceso a la Información funcionó. Y los periodistas y muchos ciudadanos de organizaciones civiles lograron tener información sobre todos estos sus negocios sucios que estaban haciendo gracias a esa apertura. Yo creo que él no la vio venir. No. Y se metió el estaque él solo, ¿verdad? Pero al final, a eso es lo que juegan las democracias. Pero ahorita vos ves un instituto muerto y una ley muerta. Así es. Entonces, ante eso hay un discurso contradictorio. Sí, bien es cierto, el presidente Funes le dio seguimiento. Él la quiso bloquear. Pero acuérdate que cuánto tiempo pasó para que le dieran presupuesto. Sí, no, que pero ¿verdad? Claro. O sea, yo creo que la creó, pero no pensó que iba a funcionar tan rápido. Es que mira, todos los gobiernos han tratado de instalarse. Si no, acuérdense lo que hicieron hacer con la Corte, con el 743. O sea, es lo mismo. Mira, dice Néstor López, ¡ey, déjenme bajarme del carro! Dice. que tiene que andar el radito de transistor. No, si ahora no, en el celular también. www.dianaveronicaitoni.com. Bueno, el gobierno actual es una continuidad de los gobiernos del FMLN en el sentido del ataque constante al empresario salvadoreño. Es por ello que prefieren esconder la cabeza como el avestruz. Saludos a don Raúl Alfaro, también de ASTIC, que también ha estado haciendo señalamientos. Son las 9:05, Federico. Gracias por tu tiempo. Se nos fue volando. Se nos fue. La verdad que cuando mucho hablan ustedes. Menos mal, ¿verdad? Menos mal. No, esto es parte de una primera parte de conversación, porque tú lo has dicho muy bien, dejaste la dirección ejecutiva de la Cámara de Comercio y desde entonces no habías hablado hasta hace poco, ¿verdad? Que has vuelto a pronunciarte e incluso comenzamos con eso, ¿verdad? Hablando de tu salida de la Cámara. Yo creo que hay que abrir estos espacios de diálogo en el que no siempre vamos a estar al 100% de acuerdo en todo, pero que nos permiten pelotear ideas y ver por dónde caminar. El objetivo es el mismo, claro, tener un mejor país, ¿verdad? El objetivo es el mismo y en eso tenemos que trabajar. Federico, gracias. Mucha suerte con tu proyecto, con tu esposa también. Gracias, Diana. Y cuando quieran que hablemos de eso, con súper necesario, además, porque hay un montón de crisis ahorita a nivel familiar, a nivel en las empresas. Vos lo ves, la gente realmente está rindiendo menos porque está muy afectada por el encierro, por la crisis económica, y la gente que le dio COVID ha quedado, o sea, yo estoy convencida que hay un tema ahí psicológico que te golpea cuando te da COVID. Sí. Yo lo veo. Ahora me entiendo. No, de verdad, Diana. Mira, el tema de, no solo de memoria, sino el tema emocional y mental, creo que queda muy afectado después de la gente que tiene COVID. Sí, el encierro, la gente todo. Que le dio COVID junto con el encierro. Es un tema muy importante y como tú decías, Claudia, está como, no se le ha sacado el jugo que se debe sacar. Para nada. Sí. Estamos preocupados, por la pandemia. Sí. Saludos al número 9611, gracias a Federico por no callar. Saludos, te mandan. Bueno, muy bien. Recuerde que la entrevista con Diana Verónica Aitoni la puede escuchar en 360 Podcast. Es el primer hub de podcast salvadoreños. Lo ingresa a www.360podcast.sb. En redes sociales también nos puede buscar y esta entrevista y todas se suben, así que dele clic a la campanita para que reciba la notificación una vez la entrevista esté arriba. Esta fue una producción de 360podcast.sb.